Es a ti a quien anhelo, es por ti que yo suspiro, y más allá del velo, yo voy a decirte que te quiero. Jesús, atrae mi corazón, yeah, atrae mi corazón. Hola queridos hermanos, que el Señor les bendiga, queridos varones de Dios. Es una gran bendición el poder compartir en este día esta reflexión, esta palabra de nuestro Señor. Es muy bueno y me siento feliz de poder tomar este tiempo para que nos instruyamos en la palabra del Señor. Les extraño mucho, queridos hermanos. Ya hace un tiempo que no hemos podido estar unidos, pero seguimos cada día perseverando en oración para que este tiempo llegue en la voluntad de nuestro Señor y cuando sea su tiempo. Muy bien, queridos hermanos, en esta mañana para mí que estoy grabando el video, quiero hablarles. Hace algunas semanas estaba leyendo el libro de Ruth y pues no me acuerdo cuántas veces lo he leído, pero esta vez que lo leí la verdad es que me llamó mucho la atención. No precisamente Ruth. Yo sé que ella es la personaje principal de este libro, por eso lleva su nombre, ¿verdad? Pero más allá de eso, me llamó la atención la actitud de Booz. Muy bien, entonces yo sé que este libro muestra el amor tan grande que Dios le tiene a su pueblo. Ruth y Noemí pues son las protagonistas de este. Ruth, como sabemos, es una mujer moabita, es una gentil, una no judía, y quien tanto al morir los esposos de Noemí, de Ruth y de Orfa, pues todas estas mujeres pues terminan quedándose solas, ¿no? Pero Ruth y Noemí, ellas se enganchan en un amor tan fraternal, en un vínculo tan grande como el amor de una madre y de una hija. Y pues cuando ella en realidad es su nuera, ¿no? Pero llama la atención esto, como Ruth promete quedarse con Noemí, y aunque Noemí las dejaba ir, Ruth se comprometió y le hizo la promesa que a donde quiera que ella fuera, ella iría, y que donde ella viviera, donde Noemí viviera, ella iría con ella, que su pueblo sería desde ahora su pueblo y su Dios, el Dios también de Ruth. Muy bien, bueno, entonces vamos a ponernos en manos de Dios para que Él guíe este tiempo, para que sea su palabra la que nos haga llegar a nuestro corazón. Como les decía, esto es pues una pequeña introducción y para que veamos el carácter que definía también a Booz. Muy bien, maravilloso Señor, queremos ponernos a tus pies, bendito Señor, en este tiempo, pidiéndote que sea tu palabra hermosa, mi Señor, la que fluya en este momento. Que seas tú, mi Señor, quien lleve la enseñanza, Padre maravilloso, porque nosotros solo somos tus utensilios, somos ese barro en tus manos, y queremos, Padre, comportarnos conforme a tu palabra. Queremos ser hijos tuyos, varones que estén, mi Señor, comprometidos con tu palabra hermosa, que cada día, mi Señor, nos esforcemos en buscarte de todo corazón, en leer, mi Señor, en encontrarte a ti, en tu palabra, a ti que eres nuestro amor, nuestro primer amor, el mejor. Mi Señor, gracias por este tiempo, nos ponemos a tus preciosos pies, y que esta palabra, mi Señor, sea de vida para nuestros hermanos, que tú la siembres y hagas que esta brote de nuestros corazones, para que diariamente, mi Señor, seamos cambiados y tengamos un corazón conforme a ti, mi Señor hermoso. Te doy gracias por la vida de cada varón que hoy está viendo este video, mi Señor, y que se ha dispuesto para aprender más de ti, mi Señor. Te damos gracias, bendito Señor maravilloso. A ti sea la gloria y la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, bueno, entonces, pues como les comentaba,
A mí me llama mucho la atención de Booz. Muy bien. En sí, pues la historia es muy bonita. Yo la leía y de verdad que saca suspiros al leerla. Te das cuenta del amor que Dios tiene para nosotros y además también de ese amor que Ruth y Booz forman en este libro. Además también pues del amor de Noemí y de Ruth, de que pasa a ser un amor de una madre a una hija. Muy bien, entonces primero que nada pues me gustaría que pensemos en qué tiempo se estaba desarrollando la historia de Ruth. La Biblia es muy clara al ponernos que esta historia se desarrollaba cuando estaban gobernando los jueces. Ruth 1:1, eso es lo que dice, que en los días en los que gobernaban los jueces. Eso llama mucho la atención porque en el periodo en el que los jueces gobernaban, no era un periodo, no era una parte de la historia en la que hubiera paz y tranquilidad en todo momento. No, el pueblo de Israel era constantemente tomado en idolatría y eran los jueces quienes venían, les salvaban y permitían que Dios nuevamente pusiera los ojos en el pueblo de Israel. Pero era un tiempo en el que había mucha anarquía, estaba lleno de maldad y que había muchos trastornos. Esto lo podemos encontrar en Jueces, capítulo 21, versículo 25, en el capítulo 17, versículo 6, y en el capítulo 18, versículo 1. Muy bien, entonces si podemos ir, nada más vamos a leer el primero, porque los tres dicen prácticamente lo mismo. Es el libro de los Jueces, capítulo 21, versículo 25. Muy bien, entonces dice: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Muy bien, y los versículos restantes que les comentaba dicen lo mismo. En estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Muy bien, entonces aquí nos podemos dar cuenta cómo la maldad del pueblo de Israel iba aumentando poco a poco y cómo todos hacían lo que quisieran. Encontramos en el libro de Jueces muchas atrocidades que se cometieron, una violación, una matanza, y vemos cómo el pueblo era idólatra. Pero eso es lo que llama la atención, cómo en medio de una situación tan difícil, de un tiempo en el que todos hacían lo que querían, que cada quien hacía lo que bien le parecía, cómo encontramos a Booz, a Ruth y a Noemí. Ellos de una manera diferente, encontramos una historia de lealtad, de fidelidad, de bondad, de amor, en este momento de tanta penumbra en el pueblo de Israel. Estas historias se desarrollan en el mismo tiempo, en un tiempo donde no había gobernador en el pueblo de Israel y que cada uno bien hacía lo que parecía. Había también hombres justos como Booz y, como les decía, como Noemí y como Ruth. ¿Ok? Entonces, aunque Dios no veía con agrado lo que hacían los demás en las otras tierras, en el pueblo de Israel, donde estaban los israelitas, se hizo presente en esta familia, en la familia de Ruth y de Noemí, porque Dios es todopoderoso y Dios es Dios de todo el universo y Él se fija en todo lo que hay. Él está presente hasta en el más mínimo detalle de nuestras vidas. A veces nosotros no podemos entender cómo Dios actúa en nuestras vidas, pero Él hasta en las formas más pequeñas se encarga de que se vaya cumpliendo su voluntad, y claro, cuando nosotros también nos disponemos a pedir que se haga su voluntad. Muy bien, bueno, entonces una vez que hemos situado en qué momento se estaba desarrollando esta historia, vamos a darnos cuenta que Booz, primero que nada, era pariente del marido de Noemí, de Elimelech. La Biblia dice que Booz era un hombre rico, que conocía de Jehová y que era temeroso de él. Muy bien, esto lo encontramos en Ruth 2:4. Entonces Booz era un varón de Dios, era un hombre que conocía
del Señor, que conocía sus leyes y que también temía. Ya hemos dicho anteriormente que el hecho de temer el significado de temer en el Antiguo Testamento no significa en sí tenerle miedo, sino tener una relación con el Señor y algo que le permitía el que él amara a Dios y que él conociera todo lo que el Señor quería para su vida, mientras él podía cumplir con estas leyes que él había puesto. Muy bien, entonces, pues recordando, Ruth y Noemí regresan al pueblo de Noemí y pues al haber necesidad, al haber el hambre, Ruth va a buscar dónde puede ella conseguir comida, dónde puede ir, y entonces ella llega al campo de Booz, donde se estaba llevando a cabo la siega de la cebada, y entonces desde que ella llega y comienza a recoger de la siega, también vamos a darnos cuenta que también Booz, al llegar al campo, le llama la atención al ver a Ruth. Él ve a Ruth y enseguida le pregunta a su mayordomo: ¿quién es esa joven que veo allá? ¿De quién es? Yo creo que cuando Booz la ve, le llama la atención. Yo creo que por eso pregunta, porque a lo mejor pues cuando la ve diferente a los demás. Ella, como decíamos, era una moabita, no era alguien del pueblo de Israel, y entonces por eso a lo mejor le llama la atención esta parte. A lo mejor también le llama la atención parte de su belleza, o su físico, cómo era ella, ¿no? Y por eso es que inmediatamente en cuanto la ve, sabe que no es de ahí y le pregunta a su mayordomo: ¿quién es esa joven que veo allá? ¿De quién es? Muy bien, y entonces el mayordomo le dice todo lo que Ruth ha hecho con Noemí, esto que les decía al principio. Y entonces Booz, al enterarse de la reputación de Ruth, que ella era una mujer leal, fiel, y que estaba viendo que ella es una mujer trabajadora, porque ahora no tenían maridos ellas, entonces ella estaba buscando qué podían comer. Muy bien, y entonces cuando él ve esta situación con Ruth, él se resuelve a ayudarle. Muy bien, y entonces va con ella y le dice que no vaya a espigar a otro campo, que no pase a otro lugar y que ella se permanezca junto a sus criadas. Booz muestra una extraordinaria bondad con Ruth. Él, al escuchar lo que Ruth había hecho por Noemí, al quedarse y ahora hacerse cargo de ella, él también se da cuenta y Dios pone en su corazón el ayudarle. Y entonces le invita a que siegue con ellos, y les pide que le pide que vaya, que incluso si le da sed, que vaya a sus cántaros a beber, que él sea como una de sus trabajadoras también, que él incluso le invita a comer junto con los segadores. Le dice que puede ir a comer, bueno, le invita a comer, le dice que vaya, que coma del potaje que estaban comiendo, y le dieron generosamente. No fue una cosa pequeña, sino les dio de una manera maravillosa una cantidad abundante. La palabra dice que Ruth comió, que se sació, que quedó satisfecha y que guardó lo que sobró para su suegra. Entonces, Dios había puesto leyes en el Antiguo Testamento, en Levítico y en Deuteronomio, leyes que protegían a los pobres, que protegían a las mujeres viudas y que protegían a los huérfanos. Entonces vemos cómo Dios se encarga de su pueblo, de todos ellos, desde incluso más todavía de estas personas, de los hombres, de las mujeres viudas, de las personas huérfanas y también incluso de los extranjeros. Esto lo podemos ver en Levítico 19, capítulo 19, versículo 9 y 10, y Deuteronomio 24, 19 al 22. Esta ley que se encuentra en estos versículos decía que al cosechar, al cegar, ellos tenían que dejar deliberadamente parte de la cosecha en el campo, ya sea que esta
cayera o se quedara en los árboles. Pero decía que no tenían que buscar exhaustamente, que no tenían que cegar por completo todo lo que estaba en su campo, que no, que tenían que dejar una porción y que si algo caía al suelo, eso no lo debían de recoger, que eso lo dejaran para para estas personas pobres. Entonces, Booz es fiel a este mandamiento, a estas leyes humanitarias que Dios había puesto, y entonces por eso les dice a los segadores: dejen caer de sus manojos para que esta Ruth pueda caer, pueda recoger de ellos y pueda llevárselos. Además de eso, le brinda su protección, porque les dice también a sus criados que no la avergüencen y que dejen caer de sus manojos, y que ella los pudiera recoger, y que no la reprendieran, que no la regañaran, que la dejaran tomar de esa porción que caía al piso. Y entonces vemos cómo Dios, cómo Booz, además de la tremenda bondad que refleja hacia Ruth, hacia una mujer pobre, viuda, también refleja la obediencia a Dios a través de esta acción que estaba haciendo, de esta acción en la que les pide que dejen caer parte de la cosecha, y que no avergüencen y que tampoco regañen a Ruth. Entonces vemos cuán grande es nuestro Señor, que pensando en los pobres, y a un hombre, a un varón de Dios que estaba cumpliendo la ley que el Señor había propuesto para que nadie sufriera en el pueblo de Israel. Entonces vemos también después de esto, pues esta actitud que Booz toma. Ruth, pues al finalizar ese día, regresa a casa con su suegra, y pues esta le preguntan que en dónde había estado, en dónde había espigado, y ella pues le comenta que había estado en el campo con Booz, y Noemí bendice a Dios por la vida de Booz, y ella le dice que fiel es el amor de Dios, tanto para los vivos como para los muertos. Y pues además de esto, le confiesa a Ruth que este hombre es su pariente. Entonces, al decirle esto, le dice que también ella puede redimirlas, que él puede redimir su vida, redimir su familia. Y entonces ahí permanece en este campo hasta que finaliza la siega. Eso es lo que la palabra del Señor dice. Ella continuó yendo al campo de Booz, porque Booz así se lo había hecho, así se lo había pedido, que ella fuera, y así es como llega hasta el final de la siega. Muy bien, entonces Noemí sabía, dice la palabra de Dios, que también que tenía que buscarle un hogar a Ruth, y entonces pues ya en este capítulo pues le dice qué era lo que debía de hacer. Muy bien, recordemos que Ruth era moabita, muy bien, y entonces ella pues no conocía las tradiciones del pueblo de Israel, las tradiciones que el pueblo tenía. Y bueno, es muy bonito encontrar las tradiciones que ellos tenían. Muy bien, es importante que cuando nosotros leamos la palabra, la leamos a la luz de esas formas, del contexto que se vivía en esos tiempos, del contexto social, económico, de la forma en la que se vivía, porque es una manera muy diferente a la que se vive en estos momentos, y es un error de nuestra parte pues leer la palabra y querer acomodar eso a lo que vivimos el día de hoy, ¿no? Por eso también es importante este punto, porque Noemí le dice qué es lo que tiene que hacer a Ruth conforme a las tradiciones del pueblo de Israel, del pueblo judío en ese momento. Porque pues como lo decíamos anteriormente, Booz podía redimir a su pariente, ¿no? Que en este caso pues era el fallecido Elimelech, y el esposo de esta Ruth, Malón o Malión. Entonces
en esta parte, pues es cuando Noemí le dice a Ruth que tiene que ir a buscar a Booz en su campo. Él iba a estar, y ella sabía que Booz iba a estar en el campo esa noche para iniciar la siembra nuevamente. Y entonces le dice a Ruth que vaya por la noche y que no se presente a él, que se espere hasta que después que él haya comido y haya bebido, que él se haya saciado, y que cuando él se fuera a descansar, ella, esta Ruth, fuera y le descubriera sus pies y se acostara a sus pies. Muy bien, entonces eso es lo que le pide esta Noemí que haga a Ruth, para que hagan cumplan con estas tradiciones que se tenían en esos tiempos. Y entonces así lo hace. Ruth va al campo de Booz, espera que él se sacie, que coma, y ya una vez que él estaba feliz, dice la palabra, se acuesta a dormir. Y entonces va Ruth y le quita su calzado, le descubre sus pies, sus sandalias, y se acuesta a los pies de este Booz. Entonces pasa un poco de tiempo y Booz se da cuenta, dice la palabra que se voltea, y al darse vuelta se da cuenta que hay alguien dormido, que hay una mujer dormida a sus pies. Y entonces le pregunta que quién era, a lo que le dice Ruth, se incorpora y le dice, soy yo, tu sierva Ruth. Y entonces, conforme a lo que le había pedido Noemí, le dice a Booz, le dice, extiende tu manto hacia mí. Esta era una señal, o era una forma en la que se debía de pedir matrimonio en esos tiempos, extendiendo su manto hacia ella. Esta era la forma en la que se pedía matrimonio. Y entonces Ruth le estaba diciendo, pídeme matrimonio o casémonos, ¿no? Pero obviamente era el hombre el que tenía que hacerlo, por eso le dice, extiende tu manto hacia mí. Y entonces Booz sabe lo que tenía que hacer. Al saber que Ruth tenía esa intención con él, él también la bendice y le dice, qué bueno que no te fijas solamente en los jóvenes, o que no te fijas solamente en el dinero. Muy bien, ella había visto que Booz era un hombre bueno, que era un hombre conforme al corazón de Dios, que era un varón, y entonces por eso le hace esta petición. Pero había un inconveniente. Booz no era el más cercano en cuanto a parentela a esta Noemí. Él sabía que había un pariente más cercano a ellos, y que por eso tenía que asegurarse primero de que este familiar cercano no quisiera redimirlas a ellas, o redimir el nombre de Malión y de Elimelech. Entonces le dice a Ruth que tiene que esperar que se vaya temprano, para que nadie sepa que ella estuvo ahí, y para que él pueda hacer esto. Y entonces dice la palabra de Dios que ella despierta antes que el rostro de los hombres se pudiera reconocer, para irse a su casa. Pero no antes. También Booz, nuevamente vemos ese amor de Dios tan grande, y ese amor que ya Booz comenzaba a tenerle a esta Ruth, que le da, dice la palabra, que 6 rollos de cebada, o lo equivalente, que son 20 kilos, para que se vaya a casa, y para que no vaya con las manos vacías a su suegra, que lleve eso a su suegra. Y entonces, de acuerdo a la palabra de Dios, esta Ruth regresa con Noemí y le dice lo que había acontecido. Y Noemí se pone muy feliz, se pone contenta, pero sabía también que existía ese inconveniente de que aún había un familiar antes que Booz. Pero le dice que tengan paciencia, porque Booz está resuelto, está dispuesto a resolver ese problema ese mismo día. Que esperen. Y entonces vamos a ver cómo Dios, en su misericordia tan grande, dice que Booz va a su casa y espera ahí sentado, esperando a que este familiar pasara. En la versión Reina Valera 60 me llama la atención, porque le dice
fulano, ¿no? Le dice fulano en lugar de familiar o amigo. En cambio, la Nueva Versión Internacional le dice, que le grita, hey, amigo, ven acá. Muy bien, a ese pariente más cercano. ¿Por qué? Él tenía que buscar que él no quisiera redimir a esta Noemí, a esta Ruth, conforme a lo que estaba en Deuteronomio 25, 5, 10, que precisamente es otra de las tradiciones que se tenían en esos tiempos, que tenían que esperar para que redimiera, si era el deseo de este pariente más cercano. Pero si no, vos tenía la oportunidad de poder redimir. Y entonces lo que hace, conforme a la tradición, que como les decía está en Deuteronomio 25, capítulos 5 al 10, le habla a 10 ancianos del pueblo para que sean testigos. Y delante de ellos le dice a este varón, a este hombre más cercano, familiar más cercano de ellos, que estaba disponible la tierra, que esta Noemí estaba vendiendo las tierras de Elimelec, que si él tenía planeado poder comprarlas. A lo que este hombre le contesta que sí, que él las podía comprar, que él las quería adquirir. Y entonces le hace la observación especial. Debes de tomar en cuenta que si tú decides comprar estas tierras, también tienes que casarte con la viuda Ruth. Muy bien, entonces cuando él sabe de esta situación, que tiene que, primero que nada, que además al comprar las tierras, al quedarse con ellas, también tenía que llevarse, también tenía que casarse con Ruth. Al saber esto, este varón desiste de querer hacerlo y le dice, no, ¿sabes qué? Mejor pensándolo bien, no sea que mi nombre se pierda también por esto, por esta situación, yo no estoy dispuesto a redimir. Y entonces vemos cómo Dios se mueve también en esos pequeños detalles, y Dios permite que este hombre no acepte, no quiera redimir a esta Ruth, no quiera casarse con ella, pero en cambio Boaz sabía lo que tenía que hacer ya. Y entonces, para cerrar ese trato, de acuerdo a lo que dice Deuteronomio, el hombre que rechazaba esa heredad, él rechazaba el poder redimir, tenía que quitarse el calzado y dárselo como señal de que ese pacto estaba terminado, de que él no iba a poder, él no tenía la intención de redimir, ni de acercarse, ni de tomar las posesiones, de comprar las posesiones o el terreno de Elimelec. Y entonces, de esta manera lo hacen, y Boaz, siguiendo cumpliendo las leyes que Dios había puesto, les dice a los ancianos, ustedes son testigos de que él, familiar más cercano que yo, no va a redimir a esta Ruth, no va a comprar las tierras. Y entonces dice, pero yo sí quiero hacerlo, yo acepto esto, yo quiero tomar las tierras, quiero tomar las tierras de Noemí, quiero adquirir de su mano esto, y también quiero tomar como mujer a Ruth, ¿verdad? Qué hermoso, qué bonito es esta parte de la palabra, porque Boaz, siendo un varón de Dios, un hombre obediente y prudente, y que además, como les decía, cumplía las leyes a la perfección. Qué bendición, y nos damos cuenta cómo Dios actúa hasta en esos pequeños detalles. Entonces decide ahora sí ya casarse, tomar por mujer a Ruth, para restaurar el nombre de Malón sobre su heredad. Y entonces, qué maravilloso es Dios, ¿no? Al ver esta historia, podemos darnos cuenta de eso. Boaz toma a Ruth por mujer, y entonces, pues ellos también, los ancianos que estaban ahí, los bendijeron. Ellos dijeron que ojalá que Ruth sea como lo fue Rebeca para ellos, y como lo fue también Sara, así de fructífera. Y entonces, ellos se pueden unir en matrimonio. Hay que recalcar, como les digo, la actitud de Boaz. Yo sé que Ruth es la personaje principal, sin duda alguna, pero podemos ver la actitud de Boaz, un hombre fiel a Dios, un hombre que
que obedecía todas las leyes que Dios había propuesto en Levítico y en Deuteronomio. Sabemos que en estas están pues las leyes que el Señor Jesús que nuestro Dios, nuestro Jehová ha puesto para nosotros, o para el pueblo de Israel en esos tiempos. Porque no estaban solamente, en Éxodo 20 se encuentran los 10 mandamientos, pero Levítico los repite, Deuteronomio también lo hace. Y además de estos 10 mandamientos, había otras leyes humanitarias, leyes de castidad, leyes sanitarias, y todas estas, algunas son leyes humanitarias, leyes en donde se preocupaban o se tenían que preocupar por los pobres. Y entonces esto le permitió ser prudente y agradable a Dios. Y una vez que los bendijeron, pues podemos darnos cuenta que ellos son los bisabuelos del rey David, y que por tanto también ellos son parentesco de nuestro Señor Jesús, porque Él es descendiente de ellos. Podemos encontrar que es la línea que hace de la que viene nuestro Señor Jesús. Judá, junto con Tamar, tuvieron a Farés a Esrón a Ram, después Ram tuvo a Aminadab a Nazón, y luego aquí encontramos a Salmón y a Rahab, que como ya lo hemos visto o lo hemos leído anteriormente, Rahab era del pueblo de Jericó y ella fue salvada. También no era una israelita, pero sin embargo Rahab alcanza a ser redimida también por creer en Jehová, por creer en Dios. Alcanza a ser salvada, mejor dicho, de la destrucción de su pueblo de Jericó, y por salvar a estos, o por guardar a estos 2 espías. Y entonces ella se vuelve parte del pueblo de Israel, se casa con Salmón, y junto con Salmón ellos son padres de Booz. Entonces podemos darnos cuenta, como les decía, cómo Dios va tejiendo su palabra, y cómo también, aunque sabemos que la salvación viene de los judíos, viene del pueblo de Israel, también vemos que la salvación puede alcanzarnos a nosotros los gentiles, ¿verdad? Así como lo alcanzó a Rahab, como alcanzó a la misma a la misma Ruth, que era moabita, así también nosotros. Vos es abuelo de Isaí. Entonces por eso nos podemos dar cuenta cómo Dios va viendo cada detalle, aunque nosotros veamos que cómo va cambiando poco a poco, cómo Él va trazando su plan y permitiendo que su palabra se siga cumpliendo, ¿no? Entonces, como le decía, Booz es abuelo de David. Booz tiene a Obed, que ya lo veíamos hace ratito, junto con Ruth. Ellos pues se casan y pueden tener a Obed. Obed es padre de Isaí, e Isaí pues es padre del rey David, ¿no? Y de ahí pues, como sabemos, nuestro Señor Jesús desciende de la línea del parentesco de David. Y entonces así es como se traza el camino desde Judá hasta el rey David, y del rey David a nuestro Señor Jesús. Y entonces, como les decía, podemos darnos cuenta del gran amor que nos tiene nosotros. La historia de Ruth, como les decía, es una historia muy bonita, de mucho romance. De verdad que cuando lo estaba leyendo, decía, wow, qué hermoso mover del Señor para que se cumplan sus planes, para que se haga lo que Él ha establecido. Y también pues podemos encontrar también, sobre todo como les decía, y lo que quiero que hagamos énfasis, como Booz era un hombre conforme a lo que Dios quería. Era un hombre que cumplía las leyes, era un hombre recto, prudente, y que por esto, imagínense que Booz no hubiera hecho las cosas así como Dios las mandaba. Esta historia no se hubiera podido hacer también si Booz no hubiera estado en esta parte. Sabemos que Ruth es la protagonista, como les decía, y es la que
podemos ver cómo Dios refleja su amor para nosotros también, para los gentiles, pero Booz también fue una parte muy importante, porque si Booz no se hubiera comportado como lo hizo, las cosas hubieran sido diferentes. Y entonces nosotros podemos también, como hijos de Dios, como varones de Dios, comportarnos de esa manera, comportarnos como Booz lo hizo, siendo obedientes a las leyes que Dios nos ha puesto, amando a nuestro prójimo y además cumpliendo y siendo verdaderos hombres de Dios, verdaderos varones, verdaderas personas que busquen el obedecer su palabra. Muy bien, entonces vamos a finalizar. Maravilloso Señor, queremos poner en tus manos este tiempo y te doy gracias, Padre, porque nos has permitido aprender más de ti, aprender de este varón.